Muy buenos días, compañeros. Estamos por dar inicio a la plática del día de hoy, al tema. Pues buen día tengan todos, maestros y maestras. Les hago extensivo el saludo del profesor Moisés Mascap, nuestro secretario general, nuestro jefe de la sección 04 Campeche, quien les desea una excelente jornada. Bienvenidos a esta sexta sesión de acompañamiento pedagógico para la admisión del servicio docente y promoción vertical en educación básica. Hoy se abordará el tema, la evaluación de los aprendizajes. Para ello, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Eliu Uc Acosta, nacido en Becal, Calquiní, Campeche, el 7 de mayo de 1978, comunidad en la que reside en la actualidad. Es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria de Calquiní, Campeche, de la que egresó en 1999. Es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior Federal de Cursos Intensivos de Campeche, egresado en el 2003. Maestro en Educación por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, titulado en el 2005. Doctor con diploma elemental de lengua francesa emitido por la Alianza Francesa de Mérida y constancia de estudios del idioma inglés, emitido por el Centro de Idiomas del Instituto Campechano. Ha laborado como asesor técnico pedagógico de educación primaria, docente de educación primaria y secundaria, siendo la Escuela Secundaria Técnica número 16 de la comunidad de Alfredo B. Buenfil su última experiencia frente a grupo. Pues actualmente es supervisor de la zona escolar 10 de educación secundaria, la que se ubica en Ciudad del Carmen, Campeche. Pues de esta manera damos la bienvenida al maestro Carlos Eliu Uc Acosta y les deseamos éxito el día de hoy en esta jornada. Bienvenido, maestro. Éxito a todos. Muchas gracias, maestra Ada, por la presentación, muy amable. Muy buenos días tengan todos los compañeros maestros que se encuentran el día de hoy reunidos aquí y que van a presentar la evaluación para poder promoverse de manera vertical, y también a aquellos compañeros maestros que se encuentran reunidos aquí y que van a participar para el ingreso a la educación básica. Antes de iniciar con esta plática, pues quisiera agradecer al secretario general de la sección 4 del CENTE, al maestro Moisés Mascap, por la invitación que se me hiciera llegar para participar en esta plática a través del compañero Moisés Rafael Tun Santoyo, quien nos hizo llegar esta invitación y a quien conocemos también desde hace bastante tiempo como nuestro compañero de la sección del CENTE. Agradecer a los apoyos que nos han dado el día de hoy. Ustedes no lo van a observar por acá porque casi no va a aparecer, pero hoy tenemos a nuestro compañero Manrique Scholl, que nos va a ayudar con la presentación de las diapositivas. Y pues, como siempre, agradecido con esta sección 4 por considerarnos para este tipo de actividad. Esperamos que lo que vayamos a presentar el día de hoy les sea de utilidad a todos nuestros compañeros maestros. Primero, voy a solicitarles, antes de que iniciemos con nuestra plática, voy a solicitarles que primero hablemos de nuestros estados de ánimo. Siempre nosotros tenemos que, es importante que antes de una actividad soltemos nuestros estados de ánimo, platiquemos acerca de cómo estamos. Sin embargo, no lo vamos a hacer haciendo tantos participantes el día de hoy reunidos, pues no lo vamos a hacer de manera oral, no vamos a participar verbalmente, sin embargo, lo vamos a hacer a través de la plataforma Menti. Entonces,
en la siguiente diapositiva que les van a proyectar, ustedes tienen allá un enlace y que también se los voy a escribir en el chat. El enlace principal debe ser este. Se los voy a escribir en el chat para que ustedes, por favor, allá en el enlace que les estoy poniendo, van a ingresar y van a poner el código que se está proyectando. Es menti.com. Van a poner el código que se está proyectando, que es el 4799-8881. Y les va a aparecer una pantalla donde les va a pedir que escribe tu pregunta, pero ahí no vamos a escribir una pregunta. Lo que vamos a escribir es una palabra acerca de cómo nos sentimos el día de hoy. Entonces les voy a pedir a todos que por favor, en la medida de las posibilidades, porque sé que algunos están con su celular y los que están con su celular les va a dar un poquito de trabajo. Los que estén en su computadora, sin embargo, si nos hacen el favor de entrar a esta página, es menti.com. Y entonces, ahora les voy a pedir que escriban la palabra que describa su estado de ánimo, cómo amanecieron el día de hoy, cómo se sienten, díganlo con una sola palabra. Voy a solicitar al maestro Manrique que vamos a escribir el código en el chat, lo voy a poner para que todos lo tengan a la mano, para que dejemos de proyectar de momento esta pantalla, vamos a dejar de proyectar de momento esta pantalla, y ahora vamos a ir proyectando lo que ustedes vayan respondiendo en el Menti. De momento solamente tenemos una respuesta y curiosamente es una persona que nos dice que está cansada, pero la persona que está cansada ya respondió. Entonces vamos a esperar que los que no estén cansados respondan. Entonces inténtenlo. Intenten ingresar a esa plataforma y escribir una palabra utilizando el código. El enlace está escrito en el chat. Lo voy a poner nuevamente. Es menti.com. Lo voy a pegar acá. Aquí está. Y de manera directa también hay una manera. Permítame copiarlo y lo ponemos en el chat. Voy a ponerles el que va de manera directa. El de manera directa puede ser que falle en algún momento, si no ya tienen el de la página, menti.com. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy yo a presentar mi pantalla y entonces ustedes van a poder observar cómo nosotros mismos nos encontramos el día de hoy. Ahí tenemos a una persona que está ansiosa, alguien que nos dice que está entusiasmado, alguien que dice que se siente extraordinariamente, qué bueno, me da mucho gusto. Hay personas positivas, tranquilas, motivadas, contentas. Entonces, el tamaño de las palabras van creciendo y se van mostrando conforme nosotros vamos escribiendo. Entonces, vamos a tomar nada más algunos de los estados de ánimos del día de hoy. A los que estén cansados, esperamos que conforme vayamos avanzando, lo que vayamos viendo los motive y se vaya quitando ese cansancio. Y a los que se sientan felices, positivos, motivados, esperamos que conforme avancemos el día de hoy, esa motivación todavía se encuentre con ustedes. Y que al final de cuentas, en el centro, ustedes pueden observar que se nos está quedando con color azul, porque tal vez se está repitiendo más la palabra feliz. Entonces, esperamos que cuando terminemos el día de hoy, tengamos un final feliz de la presentación que vamos a observar. Entonces, voy a detenerla, voy a detener un poquito mi pantalla y les agradezco mucho la participación el día de hoy en esta primera actividad. Y ahora vamos a iniciar con el rescate de los conocimientos previos, porque nosotros tenemos conocimientos acerca de la evaluación. Yo sé que cada uno de ustedes tiene y sabe algo acerca de la evaluación. Entonces, les voy a pedir que con el mismo código
con el mismo código, en la misma pantalla, en el mismo formato de Menti, vamos a escribir una palabra que se relacione con la evaluación. Pero como hay gente que no tiene de momento la manera de entrar, a estas personitas les vamos a pedir, a estas personas, que lo escriban en el chat. Una sola palabra, no una frase, no un concepto, no, es una palabra. Una palabra que ustedes relacionen con evaluación. La que sea. Por favor, la que sea. Y ahorita les vamos a ir relacionando. Pueden utilizar el Menti en la misma plataforma, les debe aparecer la posibilidad de que ustedes escriban la palabra en la siguiente pregunta. Busquen allá la siguiente pregunta en el Menti. Si el Menti no se los da, escríbanlo en el chat, por favor. Y las vamos leyendo. ¿De acuerdo? Ok, aprendizajes esperados, dice ahí. En el chat de momento tengo una palabra. Los demás, por favor, si pudiesen escribir. Comprobación, valoración tenemos por allá. Bien, debido a que en el Menti no veo de momentos palabritas, ¿qué les parece si lo cambiamos? Vamos a escribirlo todo en el chat. Todos en el chat. Por favor, todos en el chat. Valoración de fortalezas, logros, ponderación, conocimientos, sumativa, medición, no importa, aprendizaje, estimación, esperanza, resultados, mejora, resultados. Sí, en el Menti debe ser que ahorita no le autoricé ya las respuestas. Vamos a hacerlo en el chat, por favor. Aprendizajes, corrección, superación, aprendizajes esperados, avance de conocimiento, diagnóstico, valoración, avances. Muy bien. Bien. Como podemos observar, las palabras que nosotros estamos teniendo por allá son resultados, valoración, es una de las palabras que más se ha estado repitiendo, aprendizajes esperados y conocimiento. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a empezar ya de lleno con la presentación. Le voy a pedir a mi compañero, el maestro Manrique, que ahora sí podamos presentar y nos vamos a ir a la tercera diapositiva y a partir de este momento pues vamos a ir viendo si lo que nosotros escribimos en el chat, si lo que escribimos en el chat está considerado por los autores acerca de lo que es la evaluación. Vamos a presentar algunas definiciones de ciertos autores acerca de la evaluación. Tenemos la primera. La evaluación podría tomar dos vertientes principales, dependiendo de las concepciones que posea cada docente. Es decir, desde hace muchos años, para la mayoría, la evaluación ha venido siendo concebida como una etapa terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje y como una minoría una minoría la toma como un proceso intrínsecamente relacionado o desarrollado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto fue dicho por Rivas en el año 2008. Este autor nos menciona que la evaluación ha sido vista desde dos puntos de vista. Algunas personas la consideran como el elemento final del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, llegó a lo último. Eso es la gran mayoría, la que dice a lo último vamos a calificar a los alumnos, vamos a evaluarlos. Y hay una minoría, la minoría la que es la que la considera como un proceso que está desarrollado durante toda la enseñanza, aprendizaje. Esta minoría, sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de nosotros como maestros sabemos que la evaluación es un proceso que se da durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La mayoría lo sabe. Ahora, ¿cuántos lo aplicamos? Generalmente estaríamos hablando de una minoría. ¿Por qué?
porque con el paso del tiempo, las actividades que tenemos que realizar en el aula, todo nos absorbe. Entonces, hacer una lista de cotejo, llenar una rúbrica, construir un portafolio, revisar los cuadernos de los alumnos, son actividades que llevan tiempo. Y entonces, cuando tenemos tanto tiempo, poco tiempo disponible, cuando tenemos tan poco tiempo disponible, generalmente trasladamos la evaluación al último momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero nosotros sabemos que esa no es la recomendación específica que nos hacen. Sin embargo, a pesar de que lo sabemos, a lo mejor no lo hemos interiorizado, no lo hemos hecho propio, no lo hemos hecho para nosotros, no lo hemos construido para nuestro ser docente. Entonces, por lo tanto, de memoria yo puedo saber y digo, no es que la evaluación se tiene que realizar durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que yo digo, pero después de que lo digo, de pronto no lo aplico y lo aplico al final del proceso de enseñanza-aprendizaje como tradicionalmente se hacía. Esta diapositiva que les están proyectando ahorita dice, para el enfoque tradicional, la evaluación se reduce a considerarla como una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje, necesariamente terminal y con énfasis en el producto. El Lafourcade en 1972, hace bastantitos años, al referirse a la evaluación, la define como una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado, acá faltó una R, perdón, los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. Fíjense cómo acá nuevamente nos hacen una comparación entre el enfoque tradicional que consideraba a la evaluación como reducida al final del proceso de enseñanza-aprendizaje y a lo que el alumno entregó. ¿Cuál es el concepto tradicional en términos objetivos reales que yo veo en el salón de clases? El concepto tradicional, ¿cómo se aplica? Después de 3 meses de trabajo con el alumno, agarro mi lista de asistencia, la tomo, verifico cuántas tareas el niñito me mandó, verifico cómo se portó, cuánto se sacó en su examen, saco un promedio listo y le doy una calificación. Este es el enfoque tradicional aplicado en la realidad. Y como podemos observar, es muy común que todavía se siga aplicando, aunque sepamos que no debería de ser totalmente así. Ahora, el otro autor, que es Villamizar, en el año 2005, ya con bastantes años de avance, vamos a regresarnos a la anterior diapositiva, por favor, nada más para que yo puntualice algo. Dice así: la evaluación es una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se logran los resultados previstos en los objetivos que se hubiesen especificado con antelación. Esta es una definición que va engrandeciéndose, en donde ya nos habla de cómo es una comprobación sistemática de los resultados que yo voy obteniendo, pero que han sido establecidos objetivos. Ahora sí, vámonos a la siguiente diapositiva y en la otra vamos a ver otra definición. Dice acá, Villamizar nos menciona en el año 2005 a un autor, a Gronlund, dice, define la evaluación como grado de determinación de objetivos. Expresa que es un proceso sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación. Fíjense, ahí es otro concepto, es un poquito diferente a lo que habíamos visto en los primeros, pero este autor dice, ¿qué es lo que es evaluar? Es un proceso sistemático, es decir, quiere decir que está organizado, está bien realizado por pasos, y este proceso, dice acá, va a permitirnos determinar en qué medida los alumnos alcanzaron los objetivos de la educación. Es decir, nos va a decir si Juanito, Lupita, Margarita y Pedrito, si estos niños alcanzaron los objetivos, en qué medida los alcanzaron.
dependiendo del objetivo que en la clase se haya determinado. Y ahí ya nos aparece Villarroel en 1979, en la página 13, es citado por Villamizar y nos dice: el proceso de la evaluación es un proceso mediante el cual se comparan los objetivos previstos en un curso con los logros alcanzados en el alumno. Es decir, hay dos cosas que vamos a comparar: los objetivos con los logros de los alumnos. Y voy a poner un ejemplo de esta definición. El objetivo del día de hoy es que ustedes, cuando se retiren, logren identificar el concepto de evaluación y algunos instrumentos de evaluación y lo sepan aplicar. Ese sería el objetivo. Es el objetivo. Entonces, la evaluación permitiría comprobar si ustedes alcanzaron el objetivo. Claro que durante este momento no vamos a poder realizar una evaluación al 100%, porque nos va a faltar la aplicación de lo que ustedes puedan realizar. No lo van a aplicar, obviamente. Hoy vamos a tener una sesión teórica un poquito, pero así es más o menos esta definición. Hay que comparar objetivos con aprendizajes. Eso es lo que dice de la evaluación. Dice, aclara, no se debe de entender como la última etapa del proceso docente, ya que la evaluación no es simplemente aplicar pruebas, sino que es una actividad constante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí ya va lo novedoso. Aquí ya va lo novedoso. Donde nos dice que la evaluación no debe ser confundida con la aplicación de pruebas y de exámenes. Y es que hoy en día, a pesar de que estamos en el año 2021, en el siglo XXI, todavía, por ejemplo, algunos papás yo los he escuchado que de pronto dicen, es que a mi hijo hoy le toca evaluación. Y cuando el padre de familia dice a mi hijo le toca evaluación, se está refiriendo a un examen. Pero esa forma de expresarse del padre de familia obedece a un reflejo. Es el reflejo de lo que a lo mejor está pasando en el aula. Quiere decir que en el aula tal vez se está utilizando el término evaluación para referirse al examen. Y el examen es uno de los instrumentos de la evaluación. Es decir, ¿el examen sirve para evaluar? Claro que sí. Es un instrumento de la evaluación, es un momento, incluso puede ser un momento de la evaluación. No debemos de ir a satanizarlos. No debemos de ver así como que los exámenes son malos. No, para nada. Los exámenes no son malos. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que han sido confundidos con la evaluación y pensar que es únicamente poner el examen, es evaluar. Bien, vistas estas definiciones, cambiemos de diapositiva. Y en la siguiente diapositiva nos habla de las características de la nueva evaluación, de acuerdo con Garza en el año 2004. Primero nos dice que la evaluación es pragmática, desde el punto de vista metodológico. Esto quiere decir que es práctica. Pragmático, vamos a recordar que se refiere a que se puede aplicar, que se aplica. Entonces, la nueva evaluación es pragmática. Es decir, no es de recitar, no es de definir teorías, sino es de pragmatismo. La tengo que aplicar en el salón de clases, sí que corresponda. Dice acá, responde a situaciones particulares. Pone su atención en las preguntas, preocupaciones, problemas y necesidades de información de los implicados y de los tomadores de decisión. Fíjense que una parte importante de la evaluación es que responde a situaciones específicas del aula, del propio maestro. Entonces yo por eso siempre cuando fui docente, nunca compré las evaluaciones que venden, los exámenes, perdón, hasta yo ya estoy confundiendo el término, los exámenes que venden. Hay algunas editoriales hace muchos años vendían unos exámenes para aplicar con los estudiantes y muchos maestros compraban esos exámenes. No sé si todavía existan, es porque cuando eso yo trabajaba en educación primaria, no en secundaria. Y eran como unos libritos que comprabas ahí en una papelería
y lo aplicabas con tus alumnos y realmente totalmente descontextualizado, porque incluso traía temas que tú como docente no habías visto con los alumnos, pero lo estabas aplicando. Entonces acá la evaluación que estabas desarrollando no está respondiendo a una situación particular, no está respondiendo a tus problemas, a tus preocupaciones, a tus necesidades, no, está respondiendo a asignar una calificación nada más. Entonces, por eso acá el inciso B, esta es una característica muy importante. Luego el inciso C dice, hace un lado el paradigma hipotético deductivo y acoge otro de decisiones que enfatizan métodos múltiples. Vamos a hablar un poquito de estas dos primeras líneas de este texto. Vamos a recordar que la deducción es cuando vamos de lo más amplio hacia lo más cortito, de lo más grande a lo más pequeño, de lo más general a lo más particular. Entonces la evaluación estaba vista de esta manera y él dice, no, no debemos de verla como exclusivamente en un método, sino que debemos de pensar que la evaluación puede utilizar múltiples métodos. Puede utilizar múltiples métodos. Dice, y acercamientos alternativos y el hacer coincidir los métodos de la evaluación con las preguntas y las situaciones específicas cuando esto aplique. Es decir, que mi metodología debe tener sentido, que la estrategia que estoy utilizando, realmente lo que yo estoy utilizando, tenga un sentido. En la siguiente diapositiva vamos a observar ahora lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública en el año 2020. Y esta es en la que voy a puntualizar y voy a pedir que ustedes la tomen muy en cuenta. La evaluación, dice la SEP, es un proceso mediante el cual se valora el nivel de desempeño y de los aprendizajes de los alumnos para poder tomar decisiones con base en la información obtenida. Su fin último es el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos a través de una mejor intervención docente. Voy a desglosar este término porque fíjense que acá están apareciendo las palabritas que ustedes escribieron en el chat. Si ustedes se van al chat, van a encontrar algunas de las palabras que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver, primero, la evaluación es un proceso. Quiere decir que tiene todo un camino que se va a recorrer. Es un proceso que sirve para valorar el nivel de desempeño de los alumnos. Se nos cambió la diapositiva, si podemos regresar, por favor. Entonces, para valorar el nivel de desempeño de los alumnos y sus aprendizajes. ¿Esto qué va a hacer? Voy a poder tomar decisiones con base en la información que obtuve. ¿Cuál es la finalidad? Es mejorar el aprendizaje de los alumnos a través de una mejor intervención docente. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en educación primaria en Candelaria, recuerdo que una de las formas que yo tomaba las tareas para la casa de los niños para evaluar, así yo lo tomaba, era mi idea, me iban a servir esas tareas para evaluar. Entonces recuerdo que le dejaba yo a los niños y de tarea para la casa. Busca 10 palabras que empiecen con A y las escribes. Luego al día siguiente le dejaba a los niños, busca 10 palabras que empiecen con E. Luego al día siguiente, recorta 10 palabras que empiecen con I. Y así me la iba yo llevando durante las semanas. Ya habían pasado como 3 semanas y un día estaba yo a la hora del recreo sentado desayunando y una niña con toda su inocencia vino y me dijo, maestro, dice mi mamá que por qué usted deja siempre la misma tarea. Entonces revisé las libretas de los niños y me di cuenta que yo dejaba las mismas tareas. Entonces tuve que tomar una decisión. Así como que mi orgullo, como que cuando me lo dijo la niña, porque las palabras de la niña son el reflejo de lo que dicen en su casa.
¿no? Ya lo dijo su mamá. Cuando la estaba ayudando, su mamá dijo, ay, este maestro deja siempre la misma tarea. Así lo habrá dicho la señora. Entonces, yo tuve que cambiar mi procedimiento. Si bien no estábamos hablando exactamente de un procedimiento de evaluación, al menos sí estamos hablando de una actividad en el aula. Entonces, la evaluación, cuando yo evalúo cuando lo voy realizando, cuando yo aplico algún instrumento, por ejemplo, si escribo mi diario de trabajo y me siento a la tardecita y escribo diario de trabajo y escribo el día de hoy se hizo esto y esto, y voy reflexionando lo que salió bien y lo que salió mal, la evaluación me va a ayudar a que yo mejore mi trabajo como docente. Ese es el fin. El fin de la evaluación es mejorar el aprendizaje de los alumnos. Pero nosotros a veces confundimos y pensamos que el fin de la evaluación es vamos a ponerle a los alumnos 10, 9, 8, 7, 6, y ahorita rayita, porque no sé nada de él. E incluso la evaluación se ha utilizado a veces erróneamente para castigar. No me responde, maestro, el alumno. No me responde, ya lo busqué por todos los medios, no me responde su mamá. Esa es su mamá, como si sube en su WhatsApp su foto, cambió su estado, pero no me ha respondido la mamá para las tareas del alumno. Entonces, como estoy molesto con la mamá, la rayita el 6, ahí se lo voy a poner al alumno. No me pongo a pensar que de pronto yo la semana pasada estuve ahí sentadito precisamente en la sección 4, en el CENTE. Estuve sentado un rato mientras esperaba yo un turno para hacer un trámite y escuchaba el esfuerzo que estaba haciendo una trabajadora ahí de ese lugar para poder enseñarle a su hijo lo que ahorita nosotros no podemos enseñarles porque estamos a la distancia. Y la pobre señora diciéndole a la niña, pero es que acá tienes que, son 4 lados, si tiene 4 lados, ¿cómo se llama? Y la niña decía, triángulo, no, le decía la señora no tiene el método lo tenemos los maestros. Y yo dije, la señora se está haciendo un gran esfuerzo y a lo mejor puede ser que envíe las tareas tarde o no las envíe o las envíe cuando puede y por eso la vamos a castigar después, porque no nos está enviando. Entonces la evaluación no puede ser para castigar. Las calificaciones no pueden usarse para chantajear. Realmente el fin es que yo cambie mi método de trabajo y ayude a los alumnos a mejorar sus aprendizajes. Es verdad que tenemos que asentar una calificación, lo tenemos que hacer. Entonces, sin embargo, forma parte de todo ese proceso y en eso va a ir implicado nuestra ética profesional. Vamos a cambiar ahora sí la diapositiva. Entonces, la evaluación de los aprendizajes tiene estos 4 términos, de los cuales no me voy a detener mucho, porque pues, no quiero ser repetitivo, pero sí a remarcar proceso, toma de decisiones, intervención docente y mejores aprendizajes de los alumnos. Son estos 4 términos que los debemos de tener bien presentes, no lo vayan a olvidar, porque es muy probable que en su evaluación, tal vez si les preguntan sobre evaluación, a lo mejor puede ser que venga algo referente a lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública, porque esto es lo señalado por la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo la Secretaría de Educación Pública lo define? ¿Dónde lo obtuve yo? En la guía de estudios que ustedes ya tienen para los nuevos ingresos. Ahí está. Entonces, si ahí está sentado en esa guía que se publicó en el año 2020, entonces a ustedes les puede ser de mucha utilidad. Cambiemos a la siguiente diapositiva y en la diapositiva siguiente ahora vamos a hablar de la evaluación por tipos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos. La evaluación, los autores la han clasificado en diversos momentos, tiempos, extensiones, etc. Entonces, vamos a hablar acerca de clasificaciones de la evaluación. En primer lugar, según el momento en el que se aplica la evaluación. Es decir, hay unos autores que dicen la evaluación se puede clasificar de 3 maneras por su momento en el que se aplica. Y entonces tenemos ahí evaluación inicial, evaluación procesual y evaluación final. La evaluación inicial es comúnmente conocida como diagnóstico.
y es la que aplicamos para identificar los aprendizajes previos de los estudiantes. El día de hoy aplicamos una breve evaluación diagnóstica. ¿Dónde la aplicamos? En el chat, ¿verdad? En el chat aplicamos una breve evaluación diagnóstica. Entonces, eso es una evaluación diagnóstica. Se aplica al inicio de mi jornada, de mi secuencia de trabajo. La procesual. Esta evaluación dice, se va a aplicar durante el proceso, cuando estoy trabajando con los alumnos, dando mis clases en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy dando mis clases y durante ese proceso, de pronto, estoy evaluando. Esa es la evaluación procesual. Y la evaluación final, nos vamos a ir hasta lo último de la secuencia didáctica y aquí vamos a evaluar a los alumnos ya por último. Es decir, es hasta el final que se va a aplicar. Vamos a ser específicos. Esta clasificación es según el momento en el que se aplica la evaluación. Les expliqué de qué se trata cada una, sin embargo, vamos a darle lectura a sus definiciones. La inicial se conoce como diagnóstico y se aplica para identificar los aprendizajes previos que los estudiantes tienen sobre un contenido o contenidos específicos. La procesual se aplica durante el desarrollo de la clase a través de la recolección permanente de información sobre los procedimientos que los alumnos usan para aprender y permite una toma de decisiones continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la final se ejecuta al final de una secuencia didáctica, de un trimestre, de un ciclo escolar. La recolección de datos verifica el grado de alcance de los objetivos al final del trabajo realizado. Entonces acá vemos cómo por tiempo, por momento, tenemos una clasificación. Ya en la siguiente diapositiva no vamos a hablar del momento. En la siguiente diapositiva vamos a hablar según su finalidad y su función. Ya son dos clasificaciones nada más. Según su finalidad y su función, la evaluación puede ser formativa, implica la recolección permanente de datos desde el inicio de la secuencia didáctica hasta su final, la toma de decisiones en todo momento, la realización de ajustes para la mejora y también es conocida como evaluación continua. Aquí vamos a diferenciarla. Esta evaluación formativa, a diferencia de la que vimos en la diapositiva anterior, que era la procesual, acá la evaluación formativa no es por el momento en el que se aplica, sino es por cuál es su función, cuál es su finalidad. Entonces acá su finalidad es la toma de decisiones en todo momento, los ajustes que nosotros podamos hacer como maestros y que se conoce como evaluación continua, ¿no? Esto es la evaluación formativa. Este tipo de evaluación hoy en día es el que nos recomiendan que nosotros apliquemos en el aula. Y entonces, por lo tanto, yo tengo que dominar como participante que voy a hacer en un proceso de promoción, tengo que tener dominio sobre lo que significa evaluación formativa. Porque en algún momento puede ser que se me asome una pregunta, como las vamos a ver más adelante, en donde me pongan a mí allá un falso amigo de la evaluación formativa. Un falso amigo me refiero a algo que te puede confundir. Entonces, un falso amigo y tú piensas que ese falso amigo es evaluación formativa, pero no lo es. Por eso el día de hoy le estamos poniendo a ustedes exactamente en qué consiste la evaluación formativa. Y luego tenemos la evaluación sumativa por su finalidad y su función. Esta evaluación sumativa está más orientada a la valoración de productos finales. No permite que se efectúen cambios como resultado de la toma de decisiones. Su objetivo principal es calificar, es darle valor a algo. Esta es la que generalmente hacemos nosotros. Es la que generalmente hacemos nosotros.
algunos maestros, sin embargo, aplican muy bien la evaluación formativa. Yo voy a recordar a una docente cuando estudié la normal que aplicaba la evaluación formativa de una manera fantástica. Siempre dije que así como ella lo hacía, lo iba yo a hacer. No me sale todavía así como ella lo hacía, pero trato de hacerlo cuando yo doy clases, de tener ese ejemplo presente, ¿no? En el caso de la evaluación sumativa, es cuando nosotros solamente valoramos el trabajo final y ponemos la calificación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no vamos a hacer ni un cambio, porque el producto ya no lo podemos ni cambiar y el proceso tampoco, ya terminó. Como el proceso ya terminó, ¿cómo lo cambiamos? Ya tenemos ahí lo que hizo el niño, ya hizo su maqueta, el chamaquito, lo vamos a calificar. Yo no puedo cambiar todo lo que procedió, lo que sucedió durante la elaboración de la maqueta, porque ya no se puede cambiar. Por eso nos dice que la evaluación sumativa no permite que se hagan cambios, como si la evaluación formativa. La evaluación formativa permite que se hagan cambios, ¿no? Y esos cambios que se pueden hacer van desde, por ejemplo, el día de hoy, en donde yo les dije, pongan en el Menti lo que significa evaluación, y yo mismo me voy dando cuenta de que les va a dar trabajo, entonces digo, lo voy a cambiar. ¿Por qué les va a dar trabajo? Porque yo tenía que darle una nueva configuración a eso, y ustedes a lo mejor me iba a arrojar otro código, le iba a dar trabajo a ustedes, me iba a dar trabajo a mí, entonces vamos a ajustarlo y lo vamos a escribir en el chat. Eso permite la evaluación formativa, que tus decisiones cambien. Si estás viendo como maestro, haces evaluación formativa y te das cuenta de que está bien difícil lo que estás poniendo, hay que cambiar. Te estás dando cuenta de que está bien difícil, cámbialo. Y si te has dado cuenta que a lo mejor está tan fácil que los niños en 5 minutos ya lo trabajaron y tú lo diseñaste para que lo hicieran en más tiempo, cuando venga otra clase vas a modificar esa actividad, ya no la vas a hacer de la misma manera. Eso permite la evaluación formativa. En la siguiente diapositiva viene otra clasificación. Ya no es por la función, sino que ahora es por los agentes que la realizan. Cuando hablamos de agentes, estamos hablando de personas, ¿eh? Agentes, no detectives, personas. ¿Eh? Agentes son personas que la realizan. Y está la autoevaluación. Son los propios estudiantes quienes evalúan su proceso de aprendizaje. Esto nosotros en la escuela casi nunca lo hicimos cuando estudiamos. Yo creo que tampoco algunos de ustedes de nuestra época que nos tocó estudiar y hasta los más recientes que veo acá caras de muchos jovencitos, acá esta autoevaluación no nos daban mucha oportunidad de hacerla. Y por lo tanto, hoy en día, a mí me preguntan ahí, autoevalúate, y casi en todo me pongo 10, porque estamos acostumbrados, no estamos así como que muy dados a valorarnos realmente nuestro desempeño y pensamos, no, yo me voy a poner todo 10 para que vea el maestro y de ahí, ¿no? ¿No? Entonces, la autoevaluación es cuando le damos la oportunidad a los alumnos de que valoren cómo te desempeñaste, cómo trabajaste, sientes que construiste los aprendizajes, sientes que no lo has construido. Ahora, claro, con otras palabras, ¿eh? Porque los niñitos hay que hablarles con otras palabras. Yo les estoy hablando a ustedes como adultos. Y la coevaluación, esto es cuando le permitimos a los niños que valoren el trabajo de sus compañeros. Acá es cuando le pregunto a los niños, cuando trabajan, por ejemplo, en equipo, ¿cómo estuvo el trabajo en equipo? Todos participaron. ¿Quién participó más? ¿Quién hizo tal cosa? Sin que esto se vaya a transformar en pleito, ¿verdad? Sin que esto se vaya a transformar en que nos vamos a pelear. No, es solamente para que valoremos el trabajo, ellos valoren el trabajo de sus compañeros, pero sin afanes de crítica. Hay que cuidar de crítica destructiva. O sea, podemos criticar, pero no ser criticones, ¿verdad? Y entonces después tenemos la heteroevaluación. Acá el agente que la realiza es una persona externa a las personas que participaron en el proceso. Entonces, hetero es persona externa. En este caso, vamos a imaginarnos unos alumnos que están trabajando en hacer una exposición, van a exponer. Están haciendo ahí, están diseñando
su material, porque no tienen computadoras en la escuela, están haciendo su material, están trabajando, y el que esté evaluando es el maestro. Es una persona que no está participando en la actividad y la está evaluando desde afuera. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a autoevaluación yo. Autoevaluación yo. Coevaluación de compañeros, vamos de colectividad, vamos a relacionar palabras con esto. Y heteroevaluación, alguien desde afuera que no está participando en la actividad, lo está evaluando. Por ejemplo, ahorita es del CENTE, están evaluando, ¿no es cierto? Pero es así más o menos, ¿no? Es heteroevaluación, los que estamos involucrados y quienes no están. Vamos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva viene otra clasificación que ya no es a partir de los agentes. Sí, vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Ok, según su extensión. Según su extensión, la evaluación puede ser global o puede ser parcial. Acá es por tamaño. El tamaño de la evaluación, qué tan grande puede ser. Entonces, la evaluación global es cuando, por ejemplo, en una escuela decidimos evaluar no solamente una secuencia de aprendizaje en un salón de clases, sino lo que ocurre en todos los salones de clase, los resultados de nuestra institución, las relaciones del personal docente, cómo interactúan entre ellos, la relación con los padres de familia, si tenemos apoyo con los papás. Esta es una evaluación global. Es decir, cuando nos vamos muy grande en lo que queremos evaluar. Y la evaluación parcial es cuando nos concentramos solamente en un elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el que había yo citado anteriormente. Los niñitos están trabajando su exposición y van a pasar a exponer. Vamos a evaluar la exposición de los alumnos. Esto es muy parcial, es muy corto, ¿verdad? Es breve. Entonces, por su extensión, por su tamaño, se menciona que hay evaluación global y hay evaluación parcial. En la otra diapositiva, que es la que a continuación van a proyectar, vamos a proyectarles, ya no vamos a hablar de extensión. Vamos a hablar de otra clasificación. Es según el criterio de comparación. Según el criterio de comparación. Y entonces según el criterio de comparación, vamos ahora a hablar de autorreferencia y heterorreferencia. Vamos a hablar de autorreferencia. Cuando el punto de comparación es el propio alumno. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes mismos que están participando el día de hoy. En comparación con ustedes mismos, cuando termine nuestra plática del día de hoy, compárense. ¿Cómo estaban cuando inició la plática y cómo estaban al terminar? Acerca de la evaluación. Es con ustedes mismos. Eso es la autorreferencia. ¿Tuvieron crecimiento acerca de la evaluación? ¿Crecieron algo? ¿Aprendieron algo? Eso es la autorreferencia. Cuando el punto de comparación es el mismo alumno. En el salón de clases, el docente, ¿cómo la hace? Cuando observa, es que Juanito, en primero de primaria, sabía contar hasta 10 de manera oral. Cuando llegó, él sabía contar hasta 10. Pero de pronto, ahorita ya observo que Juanito ya sabe contar hasta 100 y sabe escribir del 1 al 10. Es en comparación con el mismo niño, no lo estás comparando con nadie más. Es con el propio desempeño del niño. Por eso es autorreferencia. La referencia es la propia persona. Y ahora la heterorreferencia es cuando el punto de comparación es un alumno diferente. Es un alumno diferente al que antes, al que estábamos evaluando, perdón. Entonces lo estamos comparando en relación, generalmente la hacemos cuando comparamos a los niños
en relación con el que se ha destacado más, ¿no? Es cuando podemos decir, ya en el momento de asentar calificaciones, es que este niño es el que se ha destacado más. Esta es la heteroreferencia, ¿no? El punto de referencia es distinto el al del propio alumno. Y entonces, de momento, estamos hablando acerca de algunas clasificaciones de la evaluación. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hemos nosotros observado las clasificaciones de la evaluación y todo lo que hemos visto de momento, ahora sí, vamos a escribir en el chat, escriban en el chat, construida una frase, ya no una palabra, una frase sobre la evaluación, definición, una definición sobre evaluación, que se les acuerde de lo que hemos visto hoy. Les vamos a dar un minutito para escribirlo. El maestro José Luis dice proceso que permite la mejora de los aprendizajes. José Luis, ¿a qué? La maestra Flor del Alba, aprendizajes logrados. Proceso de recopilación de información. Gen-Z. Proceso mediante el cual se miden conocimientos. La maestra Olivia, proceso mediante el cual se toman decisiones. Perfecto. Rubí. La maestra Blanca Estela, proceso constante que permite conocer los aprendizajes esperados de los alumnos en todo momento, su logro. Proceso de mejora continua. El maestro Sergio, herramienta para poder analizar lo aplicado. Muy bien. Ahí tenemos a un Huawei Y7, proceso sistemático que les permite conocer, a ver, se me fue, voy a buscarlo. Conocer los avances y dificultades, bien. Giovanna, procesos en el cual se valoran los logros, proceso de valoración, desempeño, proceso sistemático guiado, indicador de conocimientos y aptitudes, muy bien, proceso formativo y sumativo, sí, hay dos veces, sí. Proceso continuo, muy bien, voy a dejar de leer sus definiciones. Esto ¿para qué les va a servir lo que están escribiendo en el chat? Les ayuda a recordar, les ayuda mucho a recordar. Yo voy a pedir ahora a las personas el maestro Manrique, que ahora sí vayamos a la siguiente diapositiva. Les agradezco su participación en el chat. Gracias. Pero para no atrasarnos más, vamos a la siguiente diapositiva, maestro Manrique. Bien. La evaluación con carácter formativo. Según la SEP en el año 2020 dice, la evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, la evaluación nos va a permitir desarrollar la reflexión, la observación, el análisis, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, la evaluación formativa. Pero para poder lograrlo, dice acá, es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver técnicas e instrumentos de evaluación. Vamos a la siguiente presentación, y vamos a ver que voy a trabajar con base en lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública.
La Secretaría de Educación Pública nos habla de estrategias de evaluación y nos dice que las estrategias de evaluación se componen por métodos, técnicas e instrumentos. El método es el camino amplio a través del cual voy a aplicar mi proceso de evaluación. Es el camino amplio, es decir, todo ese procedimiento es mi método. Las técnicas son las formas específicas en que voy a evaluar. Formas específicas en que voy a evaluar. ¿Cómo voy a evaluar algo? Eso es la técnica. Y el instrumento es el recurso. El instrumento es el recurso que voy a utilizar. Eso es el instrumento. Hasta si en una hoja blanca van a hacer un ensayo, el ensayo es el instrumento. ¿De acuerdo? La técnica es la forma, qué es lo que voy a evaluar, cómo lo voy a hacer. Y entonces, en la guía que ustedes tienen para prepararse para su proceso de promoción, en esa guía ustedes cuentan con algunas técnicas e instrumentos de evaluación que yo consideré importantes que el día de hoy hagamos un análisis. Entonces, en la diapositiva que sigue, vamos a comenzar a observar primero la definición de estrategias de evaluación y después vamos a ver las técnicas e instrumentos. Una estrategia de evaluación permitirá estimular la autonomía de los alumnos, permite monitorear el avance y las interferencias que tenemos, comprobar el nivel de comprensión del contenido e identificar las necesidades. Esto también está dicho por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, que al evaluar debo de ayudar al alumno a ser autónomo, debo poder monitorear el avance que tengo y lo que interfirió. A mí hace rato me iba a interferir una música de ahí afuera, gracias a Dios se quitó. Comprobar el nivel de comprensión de los niños, de los contenidos, e identificar las necesidades que tengo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, antes de que vayamos a ver nuestras técnicas e instrumentos, es importante tomar en cuenta lo siguiente cuando yo planeo una estrategia de evaluación. Tomar en cuenta el contenido que se desarrollará y su naturaleza. Por ejemplo, a lo mejor, si estoy trabajando matemáticas, un contenido que tiene que ver con el desarrollo del algoritmo de la división con niños de a lo mejor quinto grado de primaria, si estoy trabajando eso, y entonces yo lo voy a evaluar y voy a hacer un ensayo, vamos, estoy descontextualizado un poquito, tal vez sí se pudiese hacer, pero a lo mejor hay otros temas en los donde un ensayo me serviría mejor, ¿verdad? A lo mejor en historia o en formación o en español. En matemáticas tal vez no. Entonces, tengo que tomar en cuenta el contenido para que yo seleccione mi estrategia de evaluación. Considerar las características de los alumnos, es decir, cuál es el nivel de desempeño real de los alumnos. Acá yo mismo como docente lo sé, cada niño, cada aula es un mundo, o incluso cada chamaquito, cada niña, cada adolescente son un mundo diferente. Sus características son diversas y lo tenemos que tomar en cuenta. Al final de cuentas, como maestro, sé las características de mi grupo y debo de poder aplicar las estrategias de evaluación de acuerdo a las características de mi grupo, ¿no? Debo de adaptar. Seleccionar aquel que responda a lo que queremos como información. ¿Qué quiero yo como docente? ¿Qué quiero yo como docente? Quiero saber si a los alumnos les gustó lo que apliqué. Quiero saber si a los alumnos les gustó la estrategia de clases. Entonces, a lo mejor podría ser que los niños hagan su diario de campo. Y verificar su pertinencia. Por ejemplo, si trabajo en una comunidad rural, donde los niños no tienen a lo mejor ni teléfono, no tienen internet, no tienen computadora, y les digo, hoy van a llenar un formulario de Google. Ya no es pertinente, ¿verdad? Me estoy yendo al extremo, pero eso es pertinencia, que pueda aplicarse donde estemos.
Adelante, por favor. Ahora sí, técnicas e instrumentos de evaluación. Vamos a hablar de técnicas. Primera técnica, la observación. Y los instrumentos es la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo y la escala de actitudes. Vamos a hacer un resumen de esto. La técnica es la observación. Yo puedo evaluar a mis alumnos mediante la observación, pero esa observación que voy a hacer, esa es mi técnica. Voy a ver a los niños. De esa forma lo voy a hacer. Ahora, ¿qué instrumentos voy a utilizar? ¿Qué puedo utilizar? Una guía de observación, un registro anecdótico, un diario de clase, un diario de trabajo o una escala de actitudes. Ahorita los voy a ejemplificar. La guía de observación, a través de ella puedo observar conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los alumnos. El registro anecdótico también, el diario de clase también, el diario de trabajo también, y la escala de actitudes, actitudes y valores. Voy con la guía de observación. Si quiero observar a mis alumnos que estén trabajando en una actividad, yo debo de construirme una guía de observación en donde voy a poner las características de lo que yo quiero observar. Ahorita vamos a ver un ejemplo leve, pero vamos a ver un ejemplo ahí más o menos de cómo sería. La guía de observación me sirve, por ejemplo, puedo participar. ¿Todos los alumnos participaron durante la actividad? ¿Todos los alumnos tuvieron las mismas posibilidades de participación? ¿Todos los alumnos usan el material didáctico? ¿Algún alumno monopoliza el material didáctico? ¿Utilizaron el libro de texto correctamente? ¿Saben buscar? Eso es lo que yo voy a observar y lo debo de marcar. La guía de observación es un instrumento que debe de estar diseñado. No es solamente observar por observar. También se puede, pero también tengo que hacerlo a través de un instrumento. El registro anecdótico. Vamos a diferenciarlo de la guía de observación. El registro anecdótico se diferencia de la guía de observación en que tiene que ver con algo fuera de lo común que haya ocurrido en el aula. Algo que nunca se dio. Algo que nunca se ha dado o que se da poco y de pronto ocurrió en el aula. Por ejemplo, tengo un alumno que siempre participa, es el que más participa en clases. Siempre habla, levanta su mano, él quiere, siempre quiere estar participando y de pronto en una clase lo observo callado y de pronto en otra clase lo observo callado. Eso sí puede ir en mi registro anecdótico. El alumno J, el alumno G, el alumno M, es un alumno que de pronto siempre participaba y hoy no está participando. Es algo fuera de lo común. Y como docente, lo registro en un anecdotario. Es decir, algo que nunca haya ocurrido o una anécdota que yo quiera significar. El diario de clases es elaborado por los niños, por los alumnos. Ellos ponen ahí cómo se sintieron en clase, lo que les gustó, lo que no les gustó. El diario de trabajo es elaborado por el docente, es el donde relata lo que ocurrió durante su clase, y la escala de actitudes es un formato que es elaborado por el docente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, no de todos, de algunos. Vamos a las siguientes diapositivas con los ejemplos. La técnica, observación, y acá viene sistémica y asistemática. Sistemática, perdón, y asistemática.
Voy a definir esto. Observación sistemática es cuando yo ya sé lo que voy a observar. Quiero observar el día de hoy a mis alumnos trabajando en equipo. Eso es mi observación sistemática. Observación asistemática es cuando yo voy a observar la clase, voy a observar hoy mi clase, pero no definí lo que quiero observar. Voy a observar mi clase en general. No puse qué apartados de mi clase voy a observar. Eso es asistemática. ¿Sale? Entonces, vamos a ver las definiciones de los instrumentos que teníamos ahí. Y tenemos guía de observación y dice, es una lista de indicadores que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes a observar. Es una lista de indicadores que nos van a demostrar, pero que nos van a orientar para que observemos. El registro anecdótico, aunque ya se los describí, lo voy a leer. Informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o para el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Hace rato, por ejemplo, les mencionaba que cuando escribamos en el registro anecdótico tenemos que poner el alumno J, el alumno H, el alumno M, ¿verdad? Porque vamos a recordar que ustedes vieron un tema cuando iniciaron con estas pláticas acerca de la protección que necesitan los menores. Y vamos a recordar que en protección, cuando vamos a escribir algo de un menor, incluso en nuestro diario de docente, es importante, incluso en nuestro registro anecdótico, es importante que mantengamos la privacidad de los alumnos. El diario de clase es un registro individual elaborado por cada niño en el que plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado. Este diario de clase los niños lo pueden hacer en primaria al final de cada día, darles 10 minutitos. ¿Saben qué? Escriban el día de hoy su diario. Porque si lo dejamos de tarea para la casa ya saben lo que ocurre, ¿verdad? Muchos no lo van a hacer, pero si lo vemos que lo hagan en el salón, lo pueden hacer. Y ahí es una experiencia personal, lo que les agradó, lo que les desagradó, lo que más van a recordar, lo que cambiarían a la clase. El diario de trabajo es elaborado por el maestro. En él dice recopila información registrando a través de una narración breve de la jornada de trabajo. Es una narración muy breve de lo que ocurrió en su jornada de trabajo. Y la escala de actitudes es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal. Disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Esta lista de enunciados o frases para medir una actitud personal, que es la escala de actitudes, la tiene que elaborar el maestro y puede ser contestada por los mismos niños, pero también depende de la edad. O sea, no siempre va a poderse aplicar para todos. Depende de la edad, del nivel de comprensión y de desarrollo de los alumnos. Acá, estos instrumentos de evaluación son útiles y tenemos que definir cómo los vamos a utilizar. Porque si decimos vamos a hacer todos, nunca vamos a terminar, ¿verdad? Entonces los maestros también tenemos que tener la posibilidad de clasificar aquellos que nos son útiles. Y el momento también de su aplicación. Por ejemplo, si voy a hacer un diario de trabajo, ¿puedo hacer un registro anecdótico? Claro que sí. Pero si voy a estar repitiendo en mi registro anecdótico lo mismo del diario de trabajo, no tiene sentido. En el registro anecdótico ya vimos que son sucesos relevantes y que ocurren de vez en cuando, ¿no? Concretos e importantes para el grupo. Adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. Tenemos un ejemplo de guía de observación. Tenemos el ejemplo de una secundaria. El grado, el grupo, la asignatura, la fecha de 27 de abril de 2021, los aprendizajes esperados. Eso es lo que está trabajando el maestro en geografía ese día.
asume una actitud de empatía, de respeto, perdón, y empatía hacia la diversidad cultural local, nacional y mundial para contribuir a la convivencia intercultural. Esto es muy importante, ¿eh? La actitud de respeto y empatía a la diversidad cultural local, nacional y mundial. Y entonces, el maestro va a observar cuál fue el grado de participación de los alumnos, se integran correctamente al trabajar en equipos, asumen actitudes de respeto, son capaces de dar a conocer sus puntos de vista, emplean recursos a su alcance, etcétera. No lo voy a leer todo, es más o menos un ejemplo de una guía de observación que el docente puede llenar para observar su clase. Es un instrumento. Adelante, por favor. El registro anecdótico. El registro anecdótico es, ya habíamos visto, acá les tengo puesto cómo sería. Primero, también estamos hablando de secundaria, 27 de abril de 2021, geografía, el registro. Acá les tengo puesto, se escribe un suceso que no sea recurrente, que salga fuera de lo común y que tenga relación con el desempeño de los alumnos en cualquier ámbito de su desarrollo. Entonces, acá les tengo puesto el ejemplo que yo ya les había comentado de manera verbal, se los tengo puesto de manera escrita. Cuando les compartan las diapositivas, una vez que terminemos el día de hoy, lo van a poder tener y aquí estaría el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, el diario de clases. No traje un ejemplo como tal, porque pues ya, sin embargo, en su guía de estudios que les dio la SEP, allí tienen varios ejemplos de diarios de clases y acá los estudiantes pueden guiarse en preguntas para su redacción. ¿Qué fue lo que más me gustó de la clase? ¿Cómo fue mi participación? ¿Cómo me pareció la participación de mis compañeros? ¿Qué tareas se me hicieron más difíciles? Estas guías, estas preguntas guías pueden ayudar a los niños a elaborar su diario de clases. Fíjense que a leer acerca del diario de clases me parece que sí es muy importante hacerlo. Y los niños hasta de preescolar podrían dibujar, si no saben escribir los de preescolar todavía, ¿verdad? Pero podrían dibujar qué hicieron en la clase del día de hoy, así diario, que hagan su diario, es como una idea que se me vino a la mente. Estaría bien en todos los niveles, esto sería muy importante. Vamos a continuar con otro ejemplito. El diario de trabajo, este es el que hace el maestro. El que hace el maestro escribe cómo estuvo su trabajo con los alumnos, las actividades que considera que fueron exitosas y aquellas a las que les podría hacer un cambio. Acá los maestros harían su diario de trabajo. Es donde que yo sugiero que pudiese ser mejor una libreta. Un cuaderno nos ayudaría muy bien a hacer un diario de trabajo. Obviamente también tengo que considerar que tiene que ser breve. Sobre todo si soy de secundaria y le doy clase a 5, 6, 7, 8 grupos. Lo puedo hacer y ahí podría poner un parrafito muy breve porque obviamente por mi cantidad de alumnos, de grupos, en mi diario me llevaría demasiado a hacerlo tan amplio para todos. Seguimos, por favor. En el siguiente tenemos la escala de actitudes. Acá tengo puesto un ejemplo de secundaria. Siempre, casi siempre, algunas veces y nunca son los indicadores de logro. Perdón, son los evaluadores, los indicadores para evaluar. Los indicadores de logro de estas actitudes, tenemos acá, escucho atentamente, escucho atentamente a mis compañeros, tomo en cuenta las opiniones de mis compañeros, comparto con ellos mi punto de vista, si no estoy de acuerdo con alguna opinión lo digo con respeto, comparto materiales con mis compañeros y si se me asigna una función específica la realizo. Los niños van a poner acá, los alumnos de secundaria, si siempre, casi siempre, algunas veces o si nunca lo hicieron.
es escala de actitudes. ¿Cómo fueron mis actitudes durante la clase? Tratemos de que, sí es cierto, algunos de estos tenemos que modificarlos de acuerdo con el nivel que vamos a trabajar. Lo que no podemos modificar es su definición y sus características. Entonces, ahí sí, tenemos que ser muy específicos en que las características perduran. Lo que sí podríamos modificar es el formato y la forma de realizarlo, claro que sí, porque obviamente esto no se lo vamos a dar, esta escala de actitudes no aplicaría tal y como está para niños de preescolar, tiene que irse a niños de secundaria. En preescolar no sé, ahorita en estos momentos no se me ocurre cómo sería, e incluso no sabría yo, pensaría yo y dudaría si aplicaría una escala de actitudes como tal. Yo creo que a lo mejor tal vez incluso no. Adelante, por favor, vamos con el siguiente ejemplo. Técnicas e instrumentos de evaluación. Desempeño de los alumnos. Acá la técnica que sigue, ya vamos a cambiar. Esta es desempeño de los alumnos. Y desempeño de los alumnos tiene 3 instrumentos. Las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos de los niños y los organizadores gráficos. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, preguntas sobre el procedimiento. Tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia. Estas preguntas se realizan cuando estoy desarrollando la clase con los alumnos y les voy haciendo preguntas sobre el procedimiento de la clase, sobre sus dificultades de la clase, o una reflexión sobre el procedimiento que se tuvo en clase. Esto es preguntas sobre el procedimiento. Cuadernos de los alumnos. Permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Esto está muy sencillo. Es importante trabajar con los cuadernos de los alumnos y son un medio de comunicación con las familias. Y los organizadores gráficos son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenido, por ejemplo, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales, que haríamos y utilizaríamos para evaluar. Esto nos sirve para verificar el desempeño. Se hacen generalmente al final de las clases, al final de la secuencia, es cuando yo hago con ellos, trabajo con ellos un mapa conceptual, un mapa mental o un cuadro sinóptico. Adelante, por favor. Otros instrumentos de evaluación, la técnica es, seguimos acá, y sería portafolios, rúbrica y lista de cotejo. Portafolio, rúbrica y lista de cotejo. El portafolios, vamos a ir por favor a la siguiente diapositiva. Es un concentrado de evidencias estructuradas que permite obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Muestra una historia documental construida a partir de producciones relevantes a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. Es decir, son evidencias del trabajo de los niños. Rúbrica. La rúbrica es un instrumento con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una escala determinada. Es decir, son indicadores donde nosotros vamos a ir marcando el desempeño de los alumnos. Y lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. Vamos a continuar, por favor. Tenemos un ejemplo de una rúbrica, no lo voy a leer, es muy amplio. Es una rúbrica que yo utilizo para calificar a mis alumnos a los que les doy clases, pero son adultos. Es una rúbrica para estudiantes de maestría. En primaria y en secundaria la rúbrica se haría de otra manera. Sin embargo, es el ejemplo que tenía yo a la mano, construido, porque es donde trabajo ahorita.
Entonces, tengo acá la tarea que les tengo pedido, es un ensayo, y acá tengo cómo valdría 30 puntos, cómo valdría 27, cómo valdría 24 y cómo valdría 21. Entonces, acá les tengo puesto las características que tiene que tener su ensayo para que tenga un valor. Eso es la rúbrica. Tenemos la descripción de lo que se quiere y qué puntaje te daría cada uno de estos. En algunos casos no es necesario que sea numérico. Puede ser también con letra, por ejemplo, excelente, muy bien, bien, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Vamos a ver a continuación una lista de cotejo. Y esto también la hice porque le doy clase a alumnos de maestría. Y mis alumnos de maestría pasan a exponer. Y cuando pasan a exponer, pues hay una lista de cotejo de sus exposiciones. Y yo les califico así. La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones. Entonces aquí está la listita y solo voy a verificar en la lista de cotejo si sí o si no. La lista de cotejo me permite verificar si sí o si no. Voy a calificar un trabajo. Si quiero con la lista de cotejo me sirve para verificar si tiene o no tiene los elementos. Entonces acá solamente marco sí o marco no. Por ejemplo, cuando pasó a exponer se expresó con fluidez, claridad y seguridad, sí o no. Durante la exposición mencionó información veraz, fidedigna y sustentada, sí o no. Menciona a los autores de los textos consultados, sí o no. Ustedes tienen ejemplos de listas de cotejo en su guía de estudios que les brindaron para su proceso de promoción vertical y también para su proceso de promoción de ingreso. Después tenemos de la lista de cotejo, a continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a observar los interrogatorios. La técnica de interrogatorio que tiene interrogatorios textuales, como es el debate y el ensayo, y los orales y escritos, que son las pruebas escritas. Acá nos marca a qué nos ayuda a verificar, y nos vamos adelante para ver las definiciones. Tipos textuales permiten valorar la comprensión, apropiación, interpretación, aplicación, explicación y formulación de argumentos. El ejemplo es el debate y el ensayo. El debate y el ensayo serían ejemplos de interrogatorio textual. Tú escribes un ensayo, es un interrogatorio textual, es un ejemplo de texto. Y el debate es cuando tú debates con una persona y te pones a debatir con él. Y los tipos orales y escritos, acá se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Y acá, estos tipos orales y escritos interrogatorios prácticamente estaríamos nosotros diciendo que es un examen. Entonces, los exámenes pueden ser las preguntas de opción múltiple, de base común, de ordenamiento, de verdadero y falso, de correlación, para completar ideas y abiertas de respuesta única. Entonces, cerramos la presentación de las técnicas e instrumentos de evaluación. Pero ahora vamos a hacer una práctica con la técnica de interrogatorio. La técnica de interrogatorio, vamos a regresarnos a la siguiente, perdón, por favor, a la anterior. Nos regresamos a la anterior y la técnica de interrogatorio escrito, que sería las pruebas escritas. Vamos a conocer cómo se estructura una prueba escrita a través de los tipos de preguntas. Y los tipos de preguntas que vamos a presentar son preguntas que tienen que ver con el tema. A continuación, vamos a observarlas. Maestro Manrique, por favor. Hagamos una práctica, dice ahí. Y va un ejemplo de pregunta de opción múltiple. Instrumento de evaluación que consiste en una lista de frases para valorar las actitudes en una determinada situación de aprendizaje al compararse con otras personas
que participaron en la misma situación. Dice la pregunta, entonces todos en el chat escriban la respuesta, por favor. Bien, para contestar este tipo de preguntas tenemos que descartar las que definitivamente no pueden ser las respuestas, ¿verdad? Entonces acá yo quitaría cuáles. Tenemos que eliminar las que definitivamente no son. La rúbrica no es, ¿verdad? Esa no es. El diario de clases tampoco es. Tampoco es el registro anecdótico. Dos nos podrían estar generando. Eso no es. Acá yo la hice un poquito a tratar de confundir. No, yo la inventé, ¿de acuerdo? Yo la inventé, les quiero ser claro, yo inventé esta pregunta, yo la inventé con base en una respuesta y la respuesta que yo, en base a una definición, perdón, y la definición que yo tenía a la mano en el momento de redactar esta fue escala de actitudes, inciso E. Ahí es un poquito confusa, vi que se confundieron algunos con lista de cotejo, solamente sería nada más que las comparáramos para poder determinarlas, pero el instrumento de evaluación que tiene, que nos permite valorar actitudes de acuerdo con las personas, con las otras personas que participaron en la misma situación, es la escala de actitudes. Si la lista de cotejo sí evalúa, sí es una lista de frases, pero no es comparativo con las otras personas, es comparativo con mi trabajo. ¿Sale? Es comparativo con mi trabajo. Vamos a la siguiente, por favor. Este tipo de pregunta que vimos ahorita es de opción múltiple. Vamos a la siguiente. Una pregunta de base común. Y voy a hacer un minuto y medio de silencio para que la respondan. Un minuto y medio. Bien, listo. Ya estamos contestando, por favor. Fácil. La respuesta es lista de cotejo, ¿verdad? La maestra le dijo a los niños. ¿Dónde está la respuesta aquí insertada en la pregunta? La maestra le dijo a los niños, voy a calificarles que su maqueta tenga todos los planetas del sistema solar con sus satélites, que estén bien distribuidos en el orden correcto a partir de su distancia con el Sol y colocar el nombre a cada planeta con etiqueta. Si bien el registro de observación podría servir, la que mejor se adapta para evaluar la maqueta de los alumnos es la lista de cotejo.
Es la que le va a permitir a la maestra palomear lo que tiene o no tiene la maqueta. El registro de observación, recuerden que es más bien como para escribir lo que va ocurriendo en una situación determinada, más que en un material específico. Adelante, por favor, con la siguiente. También damos 1 minuto y medio. Este tipo de pregunta es de ordenamiento. Pregunta de ordenamiento. Durante un examen, cuando nosotros competimos en un examen, las preguntas de ordenamiento son de las preguntas que tienen más valor, a diferencia de las preguntas que tienen una opción única. Entonces, por ejemplo, de pronto dices, es que me saqué 100. ¿Quiere decir que tuve 100 buenas? No. Depende mucho de lo que haya yo contestado, porque hay preguntas que tienen mucho más valor que otras. Vamos a ir con este, dice acá. En la Escuela Secundaria Técnica número 4, el docente de español efectuó una secuencia didáctica en la que elaboraron un proyecto para el rescate de la biblioteca de la escuela. Durante el proceso de la clase, el docente realizó un registro de su desarrollo, que sería el registro de observación, es el 4. El 4 ya me apareció. Entonces busco mis opciones y en mis opciones el 4 como primerito solo está en B y en C. Luego anotó los sucesos relevantes. ¿Cuáles son los sucesos relevantes? El registro anecdótico es el inciso, es el 3. Y luego, al finalizar la clase, entregó una lista para que valorara cómo se integró con su equipo, que sería la escala de actitudes. Y por último, hicieron un ensayo. Está fácil, es el 6. Entonces es 4, 3, 9, 6. Por lo tanto, inciso B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con las preguntas de ordenamiento? Que aunque a veces no son tan complicadas, toman su tiempo. Nos lleva más tiempo ordenar que seleccionar una respuesta. Adelante, por favor. Falso y verdadero. La evaluación formativa se efectúa al final de la secuencia didáctica. Falso o verdadero. Falso. La heteroevaluación permite que el alumno reflexione sobre su propio desempeño. La 2 también es falso. 3. El diagnóstico es también conocido como evaluación inicial. La 3 es verdadero. 4. La evaluación formativa se efectúa durante toda la secuencia didáctica. Es verdadero. 5. Los cuadernos de los alumnos son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Esto también es verdadero. 6.
La lista de cotejo es una serie de indicadores que permiten ubicar con precisión el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos. 6. Bueno, vamos a hacer lo siguiente con la 6. Vamos a buscar la definición. Les voy a leer yo la definición de lista de cotejo. Lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones. Lista de palabras, frases y oraciones que permiten señalar con precisión las tareas y las acciones de los procesos. Y la rúbrica es una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las actitudes o los valores en una escala determinada. Entonces acá es falso porque la definición corresponde a rúbrica. Luego, la medición y la evaluación son sinónimos. Eso es falso. Y el fin último de la evaluación y la calificación es falso. Ese es el tipo de pregunta. Esto en un examen de concurso casi nunca viene. Casi nunca viene falso y verdadero. Es así como que a lo mejor, tal vez porque es lo más fácil, no lo sé, pero casi nunca viene. A lo mejor te vendrá una, pero muy escasas. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora es una pregunta de correlación. Es una pregunta de correlación. Acá ya, estas son las que valen un montón en los exámenes. Las de correlación valen mucho. Entonces les voy a dar un minutito para que contestemos. Bien, entonces la respuesta es la C. En lista de palabras, frases u oraciones es la lista de cotejo. 1 va con 4. 1 va con 4. 2 es un concentrado de evidencias estructuradas, es el portafolio. 2 va con 1. Tiene la finalidad de obtener información de los alumnos. 3 va con 2 preguntas de procedimiento. 3 va con 2 y 4 va con 3. Es elaborado por el docente. En él se recopila información registrando a través de una narración breve de la jornada de trabajo. 4 va con 3, diario de trabajo. Pregunta de correlación. Adelante, maestro Manrique. Pregunta para completar ideas. Ejemplo de pregunta para completar ideas. Fácil, ¿verdad? Esta está regalada. Ya me había cansado de hacer mis diapositivas más que la verdad y dije, bueno, esta ya es la última que se va a ocurrir. Es, insisto, el diario de clases. Entonces, es un instrumento elaborado por los alumnos por medio del cual valoran su desempeño en clases y establecen áreas de mejora sobre sí mismos. Diario de clases. Vamos a continuación, por favor. Siguiente. Tenemos nuestras referencias. Le voy a pedir, por favor, al maestro Manrique que nos salga de la presentación. Salga de la presentación el maestro Manrique. Una vez que el maestro Manrique ya salió de la presentación, yo a continuación les voy a compartir a ustedes un Padlet. Entonces, voy a compartirles este Padlet.
que consiste en lo siguiente. Van a hacer ustedes, van a ingresar, lo voy a pegar acá. Estoy pegando el link y ahorita les voy a dar la clave de acceso. La clave de acceso del Padlet. Las respuestas generalmente son anónimas, salvo que ustedes le pongan ahí abajito su nombre. Son anónimas las respuestas. Aquí están, se empiezan a construir. A ver si está aceptando la contraseña. La están poniendo por conjunto. Ya tenemos como 4 respuestas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, se están construyendo. Ya hay más. Ya hay más que están construyendo sus respuestas. Escriban ahí si les fue útil les fue útil el día de hoy la conversación que tuvimos. Es sin punto, dice una maestra. Ok, chequenla con punto o sin punto, a ver cuál les deja entrar. Entonces podemos observar cómo se están construyendo las respuestas y escriban ahí también qué les pareció la plática del día de hoy. Algunos si pueden, que después pongan ahí qué les pareció la plática del día de hoy, aunque no está dado en la indicación, ¿verdad? Bien, no se desesperen, no se desesperen si no les deje entrar. No hay ningún problema con los que lograron ingresar. De momento, pues vamos a dejarlo con los que lograron ingresar y solamente debido al tiempo, porque ya estamos rayando el tiempo, pues le estamos mostrando cómo se está construyendo sus respuestas y espero que puedan al final de la conversación poner ahí sus respuestas quienes logren entrar y también una evaluación de lo que les pareció la conversación del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, mientras tanto, yo voy a cerrar esta pantalla. Les agradezco la participación de momento y cedo la palabra a la maestra Ada, creo que la maestra Ada, para que vayamos al cierre de la sesión. Sí, maestro, muy buenas tardes a todos. Pues una excelente plática. Creo que nos aclaró muchas dudas que teníamos. Muy dinámico, maestro.